es importante y por qué lo hemos puesto el día de hoy en consideración para que sea un tema para poder brindar a todos ustedes en cuanto al servicio de emergencias, en el tema del servicio de enfermería, es que el XABC del trauma es algo que todos tenemos que saber. Tal vez en emergencias, nosotros como equipo de emergencias a veces no hablamos un mismo idioma y eso es algo fundamental. Es en ese sentido que tanto la parte de enfermería como los médicos que estamos ahí tenemos que hablar ese mismo idioma. Y el XABC del trauma es ese idioma que nosotros tenemos que hablar para darle el único que se beneficia de esto, ¿quién va a ser? El paciente, para que tenga un mejor pronóstico y un buen manejo de parte de todos nosotros del servicio de emergencias. Pues bien, empecemos con esta imagen. Como ustedes pueden ver, ya lo que quiero ir es que no siempre cuando hablemos de trauma quiere decir accidentes. El trauma es todo un mundo, que no siempre va a ser un accidente. El trauma es más que nada un desafortunado que se puede dar de una manera accidental, que puede ser un accidente, pero también de la misma manera que puede ser ocasionado, ¿no? Por ejemplo, un intento de homicidio, puede ser lo que es un intento de suicidio, ¿no? Entonces el trauma engloba todo aquello. Y también les pongo en esta imagen, ¿por qué? Porque dense cuenta que nosotros en el servicio de emergencias y en nuestro país como tal no contamos con un sistema en el cual, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Toda una ambulancia equipada con los paramédicos, ¿no? Aquí al parecer ya han sacado a la víctima y bueno, ya están en camino a lo que es el hospital, y en otros países llaman al hospital y se coordinan con lo que es emergencias para poder atender al paciente, ¿no? Entonces es algo que no tenemos aquí, y es por eso que nosotros, al tener esas limitaciones en nuestro servicio, en nuestro sistema de salud, tenemos que conocer la parte prehospitalaria y hospitalaria, que es lo que nosotros manejamos todo aquello en el servicio de emergencias, porque ustedes saben que muchas veces nuestros queridos bomberos, policías, pues vienen directamente con el paciente sin ningún tipo de manejo, ¿no? Es como si encontráramos al paciente en la calle, ¿no? Y obviamente eso disminuye las probabilidades de supervivencia y de una buena recuperación del paciente, pero bueno, es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Y de la misma manera tenemos que saber esto, porque no dejamos de ser no dejamos de ser personal de enfermería ni dentro ni fuera de la institución, ¿no? También estando en la calle podemos ver este tipo de cosas que es importante que nosotros lo sepamos. ¿Okay? En lo que es la parte epidemiológica, obviamente en Bolivia no se tiene un estudio no hay una estadística de las muertes que se producen por la parte de emergencias, ¿no? Por lo que es trauma y todo lo demás. Este es un dato de lo que es Europa, ¿ya? Me parece que en España como tal hay 175.000 heridos al año, y de los cuales 8.000 son muertes. Entonces, si hacemos un comparativo con Bolivia, de que hay, pongámosle la mitad por la menos cantidad de gente que existe, tendríamos más o menos unos 8.000 heridos y unos 4.000 muertos, ¿no? En lo que se refiere a trauma y accidentes como tal. La primera causa de muerte, ¿no? Se da en traumas en menores de 44 años, y también se da esto en nuestro país, estoy casi seguro. El 80% de las muertes son en adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes somos los principales, todavía soy joven, somos los principales gestores de tener una vida más activa, riesgosa y todo lo demás, que personas pues que ya son más, que ya están más tranquilas, por decirlo así, ¿no? Y bueno, y todo esto en cuanto a estas estadísticas y todo lo demás, obviamente van a tener una gran repercusión sanitaria y económica, ¿no? 1/3 de los ingresos hospitalarios. ¿Por qué? Porque el atender en emergencias genera gran demanda de recursos en cuanto a insumos, en cuanto al personal, y económica también, ¿no? Por lo propio de todo lo que de toda la demanda que refiere, porque
Dense cuenta que a diferencia de lo que es el piso de emergencia, siempre no sabe cómo va a manejar en ciertas circunstancias el caso que estamos teniendo, ¿no? O sea, sabemos, pero nunca sabemos cómo se va a presentar, ¿no? Nunca un parto va a ser igual a otro parto, por ejemplo, ¿no? Un parto exclusivo nunca va a ser otro igual, ¿no? Las condiciones, el paciente nunca va a ser igual que otro. En cuanto a la mortalidad, este dato quiero que lo tengan muy en cuenta. Hay 3 picos de mortalidad bien definidos, ¿ya? Los cuales son la mortalidad en los primeros 10 minutos, la mortalidad en las primeras horas y la mortalidad tardía, que es en 2 a 4 semanas. O sea, los pacientes mueren en los primeros 10 minutos cuando hay lesiones irreversibles de estructuras vitales, ¿no? Como por ejemplo grandes hemorragias a nivel femoral, TECs de más severos, pacientes que están viniendo de que están en una gran distancia, pues, y tal vez no tienen un adecuado manejo, ¿no? Son lesiones irreversibles de estructuras vitales del cuerpo. La mortalidad en las primeras horas, por ejemplo, hemorragias, alteraciones de las funciones respiratorias, ¿no? En las cuales no se las manejan adecuadamente, y la mortalidad tardía en 2 a 4 semanas, como por ejemplo la sepsis, fallas multiorgánicas y demás, que no es por un mal manejo, sino que el paciente no tiene una buena respuesta al manejo, ¿no? Y bueno, se produce lastimosamente esta mortalidad. Ahora, vamos entrando más que nada a lo importante, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos de la asistencia inicial? Pues son los siguientes y son bastante importantes, que nosotros tenemos que aplicarlos, tanto médico y enfermería, trabajar como equipo, y estos son los objetivos que debemos tener todos nosotros en nuestro servicio de emergencia. Acceso rápido y al punto, ¿no? Si es posible nosotros buscar toda la información del paciente que ha ingresado a nuestro servicio para generar las respuestas para un buen manejo. ¿Y esto qué quiere decir? Saber más o menos lo que es el mecanismo de trauma, ¿no? Cómo se ha producido la lesión o de dónde han traído este paciente, que es parte de la anamnesis en emergencias, que es bastante importante. Cuidados especializados in situ, ¿no? Tener a la mano los insumos necesarios para poder tratar a estos pacientes. Cuidados especializados durante el transporte. Esto lo que quiere decir, esto más habla sobre la atención prehospitalaria, pero convengamos que la atención prehospitalaria es previa al hospital, pero vuelvo a repetir, nosotros en el servicio de emergencias no tenemos, nuestro sistema de salud no tenemos una atención prehospitalaria como tal. Nuestro servicio municipal de ambulancias hace lo que puede y bueno, va varios años tratando de mejorar. Esperemos que hoy en día se le dé más importancia a la parte prehospitalaria para mejorar los sistemas de emergencias, y que nosotros como servicio de emergencias tengamos mejores recepciones de los pacientes, ¿no? Y bueno, y el traslado rápido al centro más adecuado, ¿no? Al hospital adecuado, y en nuestro caso en la parte hospitalaria, traslado ya sea a la parte de cirugía, a la parte de traumatología, lo que es ginecología, ¿no? Dependiendo lo que se refiera, lo que necesite nuestro paciente. Después, tenemos que tener una organización de la asistencia al traumatismo, alerta al servicio receptor, ¿no? Saber qué es lo que está pasando y poner al tanto a las personas de lo que está pasando con el paciente que estamos teniendo en emergencias, ¿no? Como les vuelvo a repetir, tanto sea la especialidad que pueda requerir ese paciente. Activación de los recursos, ¿no? Es importante tener nuestros insumos listos. Llegada al punto de adopción de medidas de seguridad y bioseguridad, esto es fundamental. Nosotros como servicio de emergencias, recuerden que no podemos estar pensando que esto del COVID va a pasar y cuando pase nosotros vamos a volver a lo que teníamos antes, no. Hoy en día ya tenemos que tener la capacidad de poder manejar las cosas cuidando nosotros mismos, ¿no? La valoración del accidente y mecanismo del trauma. ¿Okay? 4 puntos de organización de la asistencia al traumatismo. También
Evaluación y clasificación, extricación de las víctimas, esto en la parte prehospitalaria, ¿no? Extricación nos referimos a cuando vamos a sacar a un paciente, una víctima de un auto, de un edificio, de un derrumbe, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, cuando no ha habido víctimas fatales, pero ustedes saben que La Paz es una zona de bastantes deslizamientos, ¿no? Entonces, riadas también, ¿no? Evaluación y clasificación, explicación de las víctimas. Asistencia inicial al paciente, reconocimiento inicial y estabilización, que es la parte en la que nos vamos a centralizar el día de hoy. Reconocimiento secundario y decisión del manejo, ¿no? Organización, puntos importantes de la asistencia del traumatismo. Ahora, vamos con las fases de la atención inicial. Primero que nada, establecimiento de las medidas de seguridad. Tenemos que aprender a evaluar en condiciones generales del escenario. En emergencias, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que te dice el PH, TLS, el ATLS y protocolos de emergencia? Que nunca tienes que convertirte en una segunda víctima. Y hablando sobre el COVID, nunca te tienes que convertir en un segundo infectado, ¿no? Por eso nosotros, al tener y al manejar pacientes, al tratar pacientes, evaluar las condiciones generales del escenario, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de no contagiarnos y no convertirnos en una segunda víctima, y en esos tiempos de pandemia, no convertirnos en un segundo infectado. ¿Ok? Identificar riesgos y peligros potenciales al momento de atender a este paciente, generar las condiciones que garanticen la seguridad mía y de todo mi equipo de emergencias, identificar a las víctimas y acceder a ellas. Después tenemos lo que es el reconocimiento primario y estabilización. Y aquí les presento a lo que les hemos traído, que es el X, A, B, C, D, E del trauma. En lo que es el X, A, B, C, D, E del trauma, antes los otros protocolos o las otras guías en específico, lo que es el PH-TLS, que es la atención prehospitalaria del trauma, tomaba en cuenta A, B, C, D, E. Según estadísticas y según nuevos protocolos de atención, se ha aumentado la X. ¿Por qué? Porque la X es el control, se va a referir al control de las hemorragias exsanguinantes, y la X viene, ¿no? de ahí, de exsanguinantes. O sea que lo primero que nosotros tenemos que hacer es controlar cualquier tipo de hemorragia que se esté produciendo en nuestro paciente. Eso va a ser fundamental, porque eso va a ser lo que va a causar más mortalidad, la hipovolemia de nuestro paciente, ¿no? Y en lo que se refiere a esto, también nosotros tenemos que la X es lo que te dicen los libros, es lo que tienes que hacer después de hacer una buena evaluación de la escena y antes de ver la vía aérea permeable con control de columna cervical, ¿no? Y en ambos, instalación de mascarilla quirúrgica, ¿no? Para asegurarnos todo aquello, que no nos quita ni un segundo hacer esto, y que tenemos que tener la capacidad. Entonces la X, el control de la hemorragia exsanguinante, va a ser lo primordial. Es lo que nosotros tenemos que primero descartar, que no exista una posibilidad que nuestro paciente esté perdiendo volemia, que esté teniendo una hemorragia masiva. No, esos son datos que nosotros tenemos que encontrar para evitar y para la muerte del paciente. Después de la X ya van a venir todo lo que ya conocemos, lo que es la vía aérea permeable con control de columna cervical, ¿no? La B, que es lo que es la respiración, ¿no? Aporte de oxígeno, mascarilla, de no recirculación. La C, volver a controlar lo que es la circulación, que es el pulso del paciente, frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿no? La circulación y control de otras hemorragias. El déficit neurológico, que se refiere a todo lo que es el estado de conciencia del paciente. Y exposición y control de la hipotermia, que es la E. Recuerden que tú expones al paciente, por eso en nuestros insumos de emergencia siempre tenemos que tener lo que es la tijera de trauma para poder hacer la exposición del paciente y no perder el tiempo en realizar todo esto. En todo lo que se refiere el XABCDE del trauma, nosotros
equipo de enfermería tenemos que tener siempre en cuenta los signos vitales y en esto la temperatura, ¿no? Siempre tomar la temperatura y ver la temperatura del paciente, eso va a ser muy importante. Tenemos otra mnemotecnia que es muy parecida a la XABCD, se las presento ahorita, que es la March, ¿ya? Que es una mnemotecnia que también ustedes se van a poder acordar, que les va a servir mucho, que la M viene de hemorragia masiva, es como decir exsanguinante, ¿no? Como en el XABC del trauma, la hemorragia masiva, ¿no? Control de la hemorragia masiva. La vía aérea, de abrir y mantener la vía aérea. La R de respiración, descompresión y ventilación, oxigenación, si es necesario, ¿no? Controlando, como les decía, tenemos que tener en cuenta siempre los signos vitales. El equipo de enfermería tiene que estar siempre con todo el tema de signos vitales, es muy importante. Serie, circulación, acceso vascular y control, shock, ¿no? Tener todo aquello, la hipotermia, ¿no? Prevenir, y GER, GER es cabeza, ¿no? Hipotermia, GER, prevenir y tratar hipotermia y control de manejo de lo que es trauma cráneoencefálico, ¿ok? Sigamos. Y aquí les presento los dos, valoración, lo que va a ser la valoración primaria del paciente con trauma, lo primero que debemos hacer, porque después les voy a presentar la valoración secundaria, pero esto es fundamental, no podemos hacer una evaluación secundaria antes de hacer una valoración primaria, jamás, y se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué? Porque después lo demás es algo que puedes hacerlo con tiempo y todo lo demás. Entonces aquí está el XABCD del trauma y el March, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Nunca se olviden, pero podemos hacer un cuadro en lo que es el servicio de emergencias, en los servicios que nosotros estemos, para acordarnos de estas mnemotecnias que son muy importantes y que van a salvar muchas vidas y que nos va a servir para trabajar como equipo. El éxito de un buen servicio de emergencias es el trabajo de equipo. Después tenemos lo que es la apertura, ya hemos hablado de la X, ¿no? La apertura de la vía aérea, ¿no? Sospechar obstrucción de la vía aérea, causa de muerte evitable en todo paciente inconsciente, movimientos respiratorios mínimos o ausentes, disnea, si tenemos un paciente con tiraje, con taquipnea, con estridores, ¿no? Solo hay seguridad absoluta de vía aérea permeable en paciente inconsciente que pueda hablar, ¿no? Si es un paciente que te está hablando sin datos de dificultad respiratoria, pues estamos tranquilos. Pero en paciente inconsciente es muy importante tener en cuenta todos estos puntos. Para aquello tenemos lo que sabemos, lo que es la maniobra de elevación mandibular. Hoy en día, en tiempos de pandemia, los nuevos protocolos te dicen que no hagas esto, pero tomando en cuenta las medidas de bioseguridad y teniendo al paciente con el barbijo y nosotros protegidos, igual podemos realizar la maniobra de elevación mandibular. Apertura de vía aérea con control cervical, ¿no? Sospechar de lesión de columna cervical. Recuerden que todo paciente de trauma, accidente de tránsito, caída, que tenga este tipo de antecedentes, siempre tenemos que sospechar que este paciente tiene lesión de columna cervical, ¿no? Y bueno, y también en todo paciente inconsciente, traumatismo craneal, que tenga traumatismo craneal, facial o por encima de las clavículas, accidentes que tengan a gran velocidad, accidentes de motos, bicicletas, precipitados y ahogados, tenemos que tener lo que es control de la columna cervical. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De un buen control de inmovilización de lo que es la columna cervical, ¿no? Con un paciente ya también brindando oxígeno. Apertura de la vía aérea con control cervical, apertura de la vía aérea con maniobras de elevación mandibular, lo que estábamos hablando, ¿no? Colocación de la cánula de Gueden, que tenemos que tener a la mano para poder manejar a nuestros pacientes, ¿no? Inconscientes, aislamiento definitivo de la vía aérea, sí, hay alteración del nivel de la conciencia, fases de agitación, patrones de respiración inestable. Y esto es importante en lo que es el AMP. La retirada del casco solo se la realiza en el servicio de emergencias, ¿no? En el servicio de emergencias, en lo que es el hospital o en la unidad que se refiere, o la ambulancia, cuando nosotros tenemos la seguridad de que no vamos a causar mayor lesión con este paciente.
Las mayores complicaciones que se da en pacientes que sufren accidentes o traumas con casco es que hay una fractura en lo que es el cráneo, y muchas veces se expone lo que es el cerebro, ¿no? Entonces es por eso que se realiza esta maniobra, en el mejor de los casos, en lo que es la parte hospitalaria, ¿no? Entonces se realizará si pide el acceso a la vía aérea o interferir con la ventilación. La técnica requiere siempre de 2 personas para hacer el retiro del casco. Como pueden ver en la imagen, ahí tienen esos pasos, ¿no? En la retirada del casco. Entonces, hacer tracción mandibular utilizando las 2 manos, y se retira lo que es el casco y se pone lo que es el collarín cervical, sí o sí, ¿no? Inmovilizando totalmente lo que es la columna cervical y viendo que no exista daño en lo que es la región de la cabeza posterior a la retirada del casco. Ya hemos hecho la X, hemos hecho la A, vamos con la B de ventilación. Obviamente B no viene de ventilación, sino que es una mnemotecnia gringa del que es el inglés. Entonces, en la ventilación, comprobar la frecuencia y calidad de respiración, valorar la movilidad torácica, ¿no? Que tenga respiraciones ese paciente, movilidad del tórax, inspección, la palpación, administrar oxígeno. Nunca está de más si en nuestro servicio tenemos oxígeno en un paciente con antecedente de trauma, le ponemos sin ningún problema, le vamos a hacer un bien, ¿no? Sospechar lesiones torácicas que supongan riesgo inminente de muerte, como por ejemplo neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, hemotórax masivo. Sospechar siempre de este tipo de lesiones que puedan ocasionar una muerte inminente. Ahora hemos hecho la X, la A, la B, vamos con la C de circulación, control de hemorragias externas mediante compresión. Y algo que yo también me preguntaba y decía, pero ¿por qué si la X es hemorragias, por qué la C también vemos hemorragias? Porque la diferencia que va a existir entre la X y la C, que la X, les vuelvo a repetir, es hemorragias exsanguinantes, ¿no? Masivas, hemorragias masivas, que lo primero que tenemos que controlar es eso, que nuestro paciente no se muera por una hemorragia masiva o por una hemorragia exsanguinante. Después vamos a volver a controlar lo que es la circulación, ¿no? Con el control de hemorragias externas mediante compresiones, ¿no? Hay que siempre valorar el estado de circulación. Por eso les digo, el equipo de enfermería tiene que estar al tanto de los signos vitales del paciente, frecuencia cardíaca, palpación de pulsos periféricos, no solo en el pulso radial, sino también en lo que es pulsos periféricos. Tenemos que ver el llenado capilar, ¿no? Que sea mayor a 2 segundos. Siempre hay que estar en servicio de enfermería con el tema del color y la temperatura de la piel para comunicar que el paciente a su ingreso estaba con piel y mucosas normocoloreadas, y a los 10 minutos el paciente está con piel y mucosas pálidas, ¿no? Entonces siempre nosotros en el servicio de enfermería tenemos que velar por todos estos datos clínicos que nos pueda expresar el paciente, un paciente de trauma, ¿ok? Eso con la circulación. Ahora hemos hecho la X, la A, la B, la C, ahora vámonos a la D, la exploración neurológica y lo que conocemos que es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Ver déficit neurológico, déficit neurológico del paciente, ¿no? En un examen pupilar, tamaño, simetría, reflejo a la luz. Y aquí tenemos pues, una tabla de lo que es la escala de coma de Glasgow bien completa, y esto les va a gustar, queridas licenciadas, ¿no? Por ejemplo, el 4 va a ser el ocular, se manifiesta en 4 puntos, ¿no? Cuando hay una apertura ocular espontánea va a ser 4, cuando hay una apertura frente a órdenes verbales va a ser 3, cuando hay apertura ocular frente a estímulos dolorosos va a ser 2, y cuando no hay apertura, a pesar de que le hagas maniobras para darle dolor al paciente, pues no va a haber, ¿no? Respuesta. La motora, una respuesta motora obedece órdenes. 6, localiza el dolor o algún lugar. 4, cuando hay movimiento de retracción. 3, respuesta flexora anómala, ¿no? Cuando hay movimientos raros que no hace normalmente un paciente, ¿no? Respuesta extensora, 2, y cuando hay ausencia de respuesta, 1.
¿no? Y en la respuesta verbal, cuando dicen no ve orientado, nombre, lugar y fecha, ¿no? En este caso 2021, 4 cuando está confuso, 3 cuando tiene el paciente habla cosas inapropiadas como que el bolívar es mejor que el tigre, ¿no? 2 cuando hay incomprensible gritos, gruñidos y demás, y cuando no hay respuesta es 1, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la escala de coma de Glasgow, porque al momento de recibir pacientes que los traen, a veces te dan este dato de la escala de Glasgow del paciente, pues nosotros tenemos que saber si nos dicen que el paciente está con un 7, parar las orejas y saber que este paciente requiere una atención inmediata y de todo nuestro esfuerzo, ¿no? Aquí otra vez está la escala de coma de Glasgow, ¿no? De una forma más directa, ¿no? En cuanto recuerden, apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Y bueno, ya hemos hecho la X, la A, la B, la C, la D, ahora vamos con la E, que es la exposición del paciente. Cortar la ropa del paciente, no tenemos tiempo nosotros, en ese momento no nos va a importar que sea unos buenos jeans, unas buenas blusas, lo que cualquier buena ropa, no nos interesa, tenemos que ver qué es lo que está pasando con el paciente, tenemos que exponerlo. Evaluar rápidamente la dimensión de las lesiones, proteger frente a la hipotermia, ¿no? Es importante, más que nada en pacientes con quemaduras, recuerden aquello, ¿no? Y pacientes con antecedentes de llegar de zonas con temperaturas bajas, ¿no? Preservar la vida sobre la función. Ahora vamos con lo que es, ya hemos hecho reconocimiento primario, que es todo lo que se refiere al X, A, B, C, D, E del trauma, que es el orden en el que vamos a trabajar en cuanto llega nuestro paciente. El rescate y el movilización, extricación, yo se los pongo porque es algo que nosotros tenemos que saber, porque ya les digo, no dejamos de ser licenciados, licenciadas de enfermería, enfermeros, enfermeras al salir del hospital. Seguimos siendo lo que somos, ¿no? Entonces, y aquí les presento esta palabra que está muy de moda en los nuevos protocolos de emergencia, que es la desencarceración, ¿no? Que es lo mismo que decir la extricación, ¿no? Sacar al paciente del lugar donde está sufriendo el siniestro, ¿no? Sea un auto, ya sea un derrumbe, ya sea cual sea el lugar donde el paciente ha sufrido el trauma, ¿no? La desencarceración. El rescate y movilización de los pacientes, siempre, ¿no? Con collarines cervicales, rígidos, férulas de Kendrick, camillas de palas, colchones al vacío y férulas de extremidades, que ahorita se las voy a mostrar, que también nosotros tenemos que tener en el servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque recuerden el problema que siempre tenemos en emergencias. Llega el SEMA, llega bomberos a nuestro servicio y recibes al paciente, y a veces los bomberos, los del SEMA se rajan y movilizando al paciente, llegan a nuestro servicio y nos dicen, me tengo que llevar mi material, y nosotros no tenemos el mismo material. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí el sistema de emergencias, el trabajo en equipo, pues se corta, ¿no? Y a veces tenemos que decir, pucha, ven a recoger tu collarín más tarde, ven a recoger tu cuchara, que es la camilla cuchara, más tarde. Entonces es algo que realmente no tendría que existir en nuestros servicios, nosotros tener todo este material para darle continuidad a lo que es la fase prehospitalaria y a lo que es la parte hospitalaria, ¿ok? Entonces ahí tenemos los collarines cervicales rígidos, por ejemplo. Bueno, este naranja no es tan rígido que digamos, los otros tres que están aquí abajo sí, ¿no? Que pueden ser los Filadelfia y bueno, son los de una pieza, que son los más actuales, que son los mejores a mi parecer, ¿no? Que se manejan hoy en día, ¿no? La movilización de pacientes con collarines cervicales rígidos, que hay que tener toda una técnica para hacer la extricación del paciente, ¿no? Si se dan cuenta, todo este trabajo que realizan al momento de hacer la extricación, que ustedes lo van a hacer si es que se encuentran en la calle, entonces, ¿qué van a hacer? Van a esperar que mínimo en la fase hospitalaria nuestro servicio de emergencias también tengan el mismo cuidado
las personas que han hecho este servicio, ¿no? Al momento de ver al paciente. En cuanto a la inmovilización de la columna cervical, tenemos lo que son las férulas de Kendrick, se las presento, ¿no? Que también son llamados chalecos en la parte de emergencias, que son los que te van a ayudar a hacer la inmovilización del paciente para manejar mejor lo que es la columna, ¿no? Para evitar más lesiones, ¿no? Las férulas de Kendrick, ahí lo pueden ver, es como se maneja, se ingresa de lado, ¿no? Para la inmovilización del paciente. Estas son las cucharas, las famosas cucharas, que para mí son uno de los mejores inventos para el servicio de emergencias, en las que tú puedes, a diferencia de lo que son, por ejemplo, las camillas, las tablas rígidas, estas se abren como unas balas y se cierran, ¿no? También se las llama cuchara por la manera de que tú puedes tratar al paciente, ¿no? De abordar al paciente, ¿no? Las camillas bala. Han debido ver, todos ustedes que han estado en servicios de emergencias o están. Inmovilización del paciente con colchones al vacío. Estos colchones son muy poco comunes en nuestro medio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no se los maneja mucho aquí. Pero este tipo de colchones, ¿qué es lo que hacen? El paciente, pones al paciente ahí, es como que lo chupa el paciente, y al chupar y lo maneja ahí, lo tiene inmovilizado, ¿no? Inmoviliza todo el cuerpo del paciente, ¿no? Los colchones al vacío. Inmovilización de pacientes con las férulas de las extremidades, ¿no? Nosotros nos manejamos con cartoncitos, que para mí a veces son lo que más nos hablan, lo que más nos ayuda y lo que más tenemos, ¿no? Las férulas de las extremidades. Y bueno, la extricación también es importante en el rescate, lo que ya habíamos hablado. Movilización rápida de emergencias, esta es la maniobra de Reutech, la cual utilizamos cuando no tenemos ningún medio de inmovilización, ni collarines ni nada, y el único inmovilizador que vamos a tener va a ser nosotros mismos, ¿no? La manera de hacer una extricación, un rescate a un paciente, siempre mantener inmovilizado hasta tener la ayuda. Ahora vamos con las fases de la atención inicial, con el reconocimiento secundario. Una vez que nosotros ya hemos hecho todo lo que es el manejo primario, el XABCD del trauma, o el MARCH del trauma, como quieran llamarlo, cuando ya hemos hecho todo esto, recién vamos a poder hacer un reconocimiento secundario. O sea que cuando ya tenemos estabilizado a nuestro paciente, o ya está en un manejo nuestro paciente, vamos a poder hacer el reconocimiento secundario, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, ya sabemos qué es lo que está pasando con todo nuestro paciente, vamos a hacer el reconocimiento secundario, y ahí ya la historia clínica, datos del paciente, mayores datos del accidente, el examen físico, ¿no? Cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, todo lo que ya conocemos, ¿no? Vamos a volver a hacer un reconocimiento secundario de la cabeza, cuero cabelludo, oídos, órbitas, orificios, oídos, fosas nasales, boca y maxilares. Vamos a hacer procedimientos como aspiración de secreciones, reconocimiento secundario, por ejemplo, del cuello, la valoración, ¿no? Inspección, heridas, ingurgitación yugular, desviación traqueal, cuello, palpación si hay crepitación, dolor, y procedimientos, colocación de collarín, el Filadelfia, que es un tipo de collarín igual que existe en varios servicios de emergencias, ¿no? Es un collarín ya activo. Tórax. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a la valoración? Inspección, heridas, contusiones, movimientos respiratorios, seguir controlando los movimientos respiratorios. Recuerden, y es un error que a veces cometemos en el servicio de emergencia, que obviamente el paciente puede llegar con una buena respiración, el paciente te puede llegar hablando, obviamente con una gran hemorragia si quieres, pero lo dejamos ahí y no hacemos una valoración secundaria. Y es ahí donde se pueden ver las complicaciones de lo que está teniendo el paciente. Entonces siempre hay que estar vigilantes de nuestros pacientes, porque aún seguimos en el servicio de emergencias, ¿no? Y procedimientos, cubrir heridas abiertas con una gasa, controlar de hemorragias y demás. En lo que es abdomen y pelvis, a la valoración, ¿qué es lo que vamos a hacer en cuanto a la inspección? Heridas, deformidades, a la palpación, dolor, defensa, movilidad, ¿no? Y
procedimientos no extraer cuerpos extraños penetrantes. Recuerden que una de las reglas de lo que es emergencias es que todo lo que entra no sale y todo lo que sale no entra. Entonces, hasta que tengamos nosotros una acción específica de lo que vamos a hacer, no extraemos cuerpos extraños penetrantes como un cuchillo, un puñal, de lo que es el abdomen y pelvis de ese paciente, porque ese mismo objeto extraño, ese cuerpo extraño puede estar dándole estabilidad al paciente. ¿Okay? Entonces nunca se repite. En lo que es la espalda, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lo que es la valoración secundaria, inspección de heridas, contusiones, hematomas, a la palpación columna vertebral y costillas, procedimientos. Giro lateral en bloque. ¿A qué nos referimos giro lateral en bloque? Es por eso que en el servicio de emergencias, las licenciadas, licenciados, enfermeros, enfermeras, todos tenemos que saber todas estas cosas, ¿ok? Entonces, giro lateral en bloque es mover al paciente en un solo movimiento, ayudado de todo el equipo de emergencias, todo ese equipo con el que estamos trabajando para el paciente. Giro lateral en bloque y con una tabla de inmovilización o con nuestras propias manos para ver todo esto de la espalda, ¿no? Heridas, contusiones, hematomas, la columna vertebral y costillas. Ahí pueden ver, eso es un giro en bloque, ¿no? Donde recuerden siempre que el que está en la cabeza va a ser el que da la orden, es el mandamás de la maniobra, ¿ok? Entonces dice giramos y todos giramos. En el momento que tenemos las manos en el paciente para hacer una maniobra en bloque, todos miramos a la persona que está en la cabeza para cumplir las órdenes o los movimientos que debamos hacer. Tenemos lo que es el reconocimiento secundario en lo que va a ser miembros, pulsos periféricos, recordamos signos vitales, hay que estar en un trauma más que nada, pacientes que llegan con antecedentes de trauma, siempre hay que estar valorando lo que es signos vitales en cuanto al servicio de enfermería, deformidades, fracturas, crepitaciones, sensibilidad, ¿no? Procedimientos que hay que hacer, tracción, inmovilización, férulas, profilaxis antitetánica, ¿no? Dependiendo del mecanismo del trauma. Recuerden siempre que todos en emergencias tenemos que saber inmovilizar, todos tenemos que saber hacer tracciones y férulas, ¿ok? Después en el reconocimiento secundario también tenemos la evaluación neurológica, que es la escala de Coman de Glasgow, que hay que hacerla continua. Por ejemplo, en los reportes de enfermería, al momento de ingreso, paciente tiene un Glasgow de 13. Después de una hora, paciente presenta un Glasgow de 10, ¿no? Un ejemplo. Entonces, todo eso es importante que ustedes lo tengan porque nos manejamos como equipo y mediante protocolos, ¿ok? Entonces, o poner también en la evaluación primaria un Glasgow de tanto, en la evaluación secundaria un Glasgow de tanto. Tamaño y reactividad ocular, buscar signos de focalidad, que va a ser importante para la reevaluación de lo que es la evaluación neurológica. Pues bien, ya hemos hecho el reconocimiento secundario, ahora vamos a ver la derivación y el transporte. No, en lo que va a ser la atención prehospitalaria es el iniciar el transporte al paciente estabilizado, si es posible, medio de transporte más adecuado, una ambulancia, ¿no? Y en nuestro caso, en la parte hospitalaria, una vez teniendo ya coordinado, ya sea con terapia, ya sea con quirófano, ya sea con sala de parto, ya sea con cualquier otro servicio que nosotros necesitemos derivar a nuestro paciente, tenemos que tener un transporte óptimo para darle continuidad a todo el trabajo que ya hemos tenido en el sistema de emergencia. En un medio de transporte adecuado, una ruta más accesible, segura y confortable, preferiblemente derivar al centro útil. Y esto se refiere en la medicina prehospitalaria a que, por ejemplo, no vas a transferir un paciente que está con múltiples fracturas a un centro de salud de primer nivel, ¿verdad? Tienes que tener la capacidad de tomar decisiones, de saber dónde vas a transferir a tu paciente. Colocación al sistema sobre el colchón al vacío, esta es una opción que en nuestro sistema no se utiliza el colchón al vacío. Y tener una reevaluación continua en cuanto al transporte de tu paciente. Hasta el momento que tú transfieres, entregas a tu paciente, tienes que darle continuidad y cerciorarte que le den la misma continuidad donde lo vayas a transferir.
muchas gracias por su atención.